Muy buenos días, honorables diputados, diputadas, a todas las personas que nos acompañan del gobierno departamental, especialmente de la Secretaría de Hacienda, el secretario Guillermo Vallejo. Los buenos días. Siendo las 7:44 de la mañana, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria correspondiente al día sábado 17 de mayo del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Secretario, siga, vaya llamando a lista. Honorables diputados, diputadas, a todas las personas que nos acompañan en las barras, al equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, a la doctora Paloma Valencia, muy buenos días, bienvenida a este recinto. Honorables diputados, diputadas, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui, Juan Guillermo. Duarte Mesa, Yesid, Esteban. Muy buenos días, presente secretario. Escandón, Castellano, Brian Alfonso. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenos días a todos, presente. Molina, Correcha, Giovanni Eduardo. Presente, secretario. Mora González, Edna Carolina. Morato Ortiz, Julio César. Ortiz, Monroy Mauricio. Otalora, Arias Abel. Muy buenos días, presente, secretario. Porras Barrera, Julia Esperanza. Muy buenos días a todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Presente. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenos días para todos, presente. Tocora, Lozano, Jaime Andrés. Urrea Maya, Harold Fernando. Saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, en especial a la senadora Paloma Valencia, quien está hoy acompañándonos, por supuesto al secretario de Hacienda, los funcionarios del gobierno departamental y todos los compañeros. Presente, secretario. Señor presidente, el informe en este momento se encuentran presentes 8 honorables diputadas y diputadas. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Secretario, por favor, de lectura al orden del día. Sí, señor presidente, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria para el día de hoy, sábado 17 de mayo de 2025. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, socialización del proyecto de ordenanza número 08 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. El tema de hoy, participación y derechos por monopolios departamentales, monopolio de licores y monopolio sobre alcoholes potables. Cuarto, proposiciones y debates. Señor presidente, ha sido leído el orden del día para su aprobación. Ha sido leído el orden del día, honorables diputados, se pone en consideración, sigue en consideración, aviso que voy a cerrar, queda cerrado, diputado. Senadora, muchas gracias, hasta luego. Diputados, aprueban el orden del día. El orden del día queda aprobado, no se escuchaba. Por favor, siguiente punto, secretario. Señor presidente, segundo, lectura de correspondencia sin correspondencia sobre la mesa.
Siguiente, secretario. Tercero, socialización del proyecto Ordenanza 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones de mediador y participación y derechos por monopolios departamentales. Continuamos con la socialización de los diferentes capítulos del Estatuto de Rentas y en el día de hoy le corresponde al doctor Guillermo Vallejo la socialización en lo relacionado con la participación y derecho por monopolios departamentales, el monopolio de licores y el monopolio sobre alcoholes potables. Adelante, secretario. Presidente, muchísimas gracias. Muy buenos días a nuestras honorables diputadas y diputados de nuestro departamento del Tolima. Hoy iniciamos con la socialización del capítulo octavo que se refiere al monopolio de licores, en el cual tenemos que el fundamento constitucional y legal para los monopolios de licores para el Estado colombiano, pues le damos aplicabilidad a todo lo establecido en el artículo 336 de nuestra Carta Magna y a la Ley 1816 de 2016 y la 2005 de 2019. Dentro de los principios del régimen del monopolio de licores destilados en el Tolima, se basa en los principios de objetividad, finalidad, prevalente, no discriminación, competencia, acceso a los mercados, dándole y cumplimiento a los principios del artículo 209 de la Constitución colombiana. La definición y finalidad del monopolio rentístico para nuestro departamento es que se define como la facultad exclusiva del departamento del Tolima para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados en los términos de la presente ley. Asimismo, la finalidad del monopolio como arbitrio rentístico es la de reservar para el departamento del Tolima una fuente de recursos económicos derivados de la explotación de actividades relacionadas con la producción e introducción de licores destilados. En todo caso, el ejercicio del monopolio debe cumplir con la finalidad del interés público y social que establece la Constitución política. Dentro del contenido del documento tenemos un parágrafo donde se establece que todos los vinos, aperitivos y licores producidos por los trapiches paneleros de economía campesina o centrales de mieles vírgenes, exclusivamente a partir de la caña panelera o miel, serán de libre producción e introducción y causarán impuesto al consumo que señala la ley. La titularidad, como todos sabemos, por ser un monopolio, pues corresponde al departamento del Tolima ejercer el monopolio como arbitrio rentístico sobre licores destilados, en el cual serán los titulares de las rentas de ese monopolio, teniendo en cuenta las destinaciones específicas destinadas en la Constitución y la ley. Dentro de estas destinaciones específicas tenemos que todo lo que se cobran por las rentas del monopolio de licores van destinados a lo que es salud, educación y deporte para el departamento del Tolima e ingresos corrientes de libre destinación. Efectivamente, como siempre, el sujeto activo será nuestro departamento del Tolima y el sujeto pasivo serán todos aquellos productores e introductores importadores y solidariamente los comercializadores y distribuidores de este tipo de alcoholes como tal, de licores para el departamento del Tolima. El hecho generador está constituido por la producción e introducción, como hemos dicho siempre, de productos sujetos al monopolio en el departamento del Tolima. La causación. La participación se causa para productos nacionales a ser entregados por el productor en fábrica o planta para distribución, venta, promoción, donación, comisión o autoconsumo en el departamento del Tolima, para productos extranjeros a ser introducidos al Tolima, excepto si están en tránsito hacia otros departamentos,
Los licores importados a granel para ser envasados en el país se consideran productos nacionales y solo pagan la participación al momento de su importación al territorio aduanero. La participación solo se causa sobre productos sujetos al monopolio rentístico de licores destilados. La base gravable se compone de dos elementos, tanto el específico como el ad valorem. Dentro de ello, nosotros traímos a esta presentación, como hicimos también con los vinos aperitivos, el cálculo, cómo se realiza el cálculo de la tarifa de ello para el departamento del Tolima y a nivel nacional como tal. Entonces nosotros tenemos que en el específico, primero que todo, cuando estamos hablando de licores, estamos hablando de que es un bien mayor, o sea, de más de 15 grados de alcoholimetría. Por ende, le debemos de dar nosotros aplicabilidad a la certificación que expidió el Ministerio de Hacienda el 12 de diciembre de 2024, que rige a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025, y el Ministerio cada año, finiquitando año, saca la tarifa como tal sobre el componente específico para este tipo de licores, en el cual nos establece que la tarifa será de 342 pesos. En esta ocasión, nosotros traímos como ejemplo el aguardiente taparroja rojo de nuestro departamento, que tiene 29 grados de alcoholimetría con una tarifa de 342 pesos, en el cual nos da que por cada botella de su componente específico de taparroja rojo se pagan 9.918 pesos, en el cual está verificado bajo la certificación 002. Entonces, Walter, porfa, colócanos un momentico la certificación 002 del Ministerio de Hacienda en su artículo primero, porfa, hacia abajo, más abajo, más. Ahí, más arribita, porfa, que vean, otro poquito, porfa. ¿Dónde establece más? Otro poquito, ahí. Donde certifica que para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 50 de la ley 788/2002, modificado por el artículo 20 de la ley 1816, que si nosotros vamos a la ley 1816 en el artículo 20, da como tal el concepto y las tarifas del componente específico y del componente ad valorem de la ley 1816. Las tarifas del componente específico del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, aplicables a partir del 1 de enero de 2025 a los productos nacionales y extranjeros, incrementada por la variación anual de índice de precio al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre de 2024 y ajustada a pesos más cercanos por unidades. Como siempre hemos dicho, todo lo tenemos que pasar a presentaciones unidades de 750 centímetros cúbicos, en el cual establece que la tarifa será la siguiente: para licores, aperitivos y similares, el aguardiente es un licor por cada grado de alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente será de 342 pesos. Entonces, cuando vamos a la tabla del Excel, por favor, Walter, entonces, según lo que nos dice la certificación, 342 pesos por el grado de alcoholimetría, entonces nos da un total de 9.918 pesos en el componente específico como tal. Ahora pasamos al componente ad valorem, que en el componente ad valorem debemos nosotros de… No, ¿dónde estabas? En el componente ad valorem tenemos que verificar tanto la ley 1816, entonces porfa, Walter, vayamos un momentico a la ley 1816 en su artículo 20, donde está allí como tal la modificación, como dice la circular, al artículo 50 de la ley 788, y nos especifica tanto el componente específico y el componente ad valorem. ¿Listo? Entonces, ahora vámonos al Excel. Entonces, ya una vez verificado la ley 1816 en su artículo 20, entonces vamos a la resolución 2911 del 27 de diciembre, a la resolución, por favor. Exacto. Acá encontramos, miren,
Aguardiente Taparroja, 22.784 pesos, que es el valor como tal, descontando todo lo que es IVA y consumo, y nos da un valor total de 22.784 pesos, el valor para el año 2025. Este valor lo llevamos al cálculo, mírenlo, es el precio DANE, el mismo, según lo que establece la resolución, y nos dice que la tarifa, como ya lo vimos ahorita en la ley 1816 en su artículo 20, que la tarifa es el 25% de este valor. Ese 25% serán 5.696 pesos. Es así que por cada botella de aguardiente taparroja, cada persona que lo consuma deberá de pagar 15.614, tanto en el componente específico más el ad valorem, que es específico de 9.918 y ad valorem de 5.696, para un total de 15.614 pesos, que es lo que todo tolimense o todo colombiano o extranjero, cuando adquiere una botella de aguardiente de 750 mililitros para consumir, aporta al departamento del Tolima 15.614 pesos. Listo. Continúa, por favor. Ya tenemos la base agregable, la tarifa ya, listo. ¿Ya? Estas tarifas se deben de pagar y declarar los 15 primeros días de cada mes ante la Secretaría de Hacienda, en la Dirección de Rentas del Departamento del Tolima. Me rindió ahí. En cuanto a la participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados, pues ya todos sabemos que el Departamento del Tolima es quien ejerce este tipo de monopolios, y tenemos que los cabildos indígenas y asociaciones de cabildos indígenas legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior, en virtud de su autonomía constitucional, continuarán la producción de sus bebidas alcohólicas tradicionales y ancestrales para su propio consumo, máxime cuando se emplee en el ejercicio de su medicina tradicional. Estas prácticas formarán parte de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor. Y los consejos comunitarios de las comunidades raizales y palenqueras y las asociaciones de consejos comunitarios legalmente constituidos y reconocidos por el Ministerio del Interior continuarán con la producción de las bebidas alcohólicas tradicionales y ancestrales para su propio consumo en el marco de sus usos, costumbres, cosmovisión y derecho mayor. Entonces tenemos que la normatividad pues protege en esta parte tanto a los indígenas como a los raizales y palenqueros en todo lo que es la producción de alcoholes de autoconsumo para sus comunidades. El contrato para el ejercicio del monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados, el Departamento del Tolima podrá contratar con terceros la producción de licores. Pues no es el caso del Departamento del Tolima, pero la ley establece como tal, en la ley 1816, que las entidades territoriales podrán contratar con terceros la producción de licores destilados, y siempre se tendrá que hacer mediante licitación pública. Aquel departamento que toma esta decisión, hay departamentos, en Colombia, si no me falla la memoria, solamente hay 8 departamentos o 6 departamentos que tienen fábricas de licores como tal. El resto de departamentos lo utilizan a través de maquila, pero esa maquila como tal se debe hacer a través de una licitación pública. Y asimismo la comercialización de su producto dentro de su territorio como tal. Entonces tienen que hacer 2 licitaciones, una para producción y la otra licitación para escoger quién va a comercializar su producto de su marca como tal en su entidad territorial, o si tienen algún otro permiso en los departamentos para que puedan vender su producto como tal en otras entidades territoriales. Este permiso siempre se otorga entre 5 a 10 años y su renovación se puede realizar siempre, no es automática, se debe hacer mediante documento con antelación para que se pueda prorrogar este tipo de permiso donde se pueda producir alcohol a las diferentes fábricas de licores.
El monopolio como arbitrio rentístico sobre la introducción de licores, nosotros continuamos como tal y a nivel nacional dándole aplicabilidad a la norma, a la ley 1816 de 2016, en el cual pues todas y cada una de las fábricas de licores que desee comercializar su producto en otra entidad territorial, pues debe de cumplir con todos los permisos que requieran según la normatividad. Esos permisos se otorgan por 10 años para esa persona que introduce el licor al departamento. Esos permisos de introducción, como están en la ley 1816, en su artículo 10, establece que los permisos que se otorgan deben de cumplir con las siguientes reglas. Deben ser claros y no discriminatorios para todos los introductores, deben ajustarse a la Constitución y leyes vigentes, deben garantizar igualdad de condiciones para empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, no se pueden establecer cuotas mínimas ni máximas de mercancías a introducir, no se podrá fijar un precio mínimo, es prohibido, de venta de los productos, deben ser solicitados por el representante legal del interesado, deben indicar las marcas y unidades de medidas de los productos a introducir. Por ejemplo, supongamos que nosotros, el departamento del Tolima, a través de la fábrica de licores, va a introducir su aguardiente taparroja en presentación, el rojo. Entonces el rojo viene tanto garrafa, que serían 1.500 mililitros, botella de 750 mililitros y media de 375 mililitros. La solicitud debe venir especificada sobre ello, porque si por ejemplo la solicitud la hacen solamente por producto taparroja rojo de 1.000 mililitros, solamente se le podrá otorgar el permiso sobre ese producto nomás. Y él viene acompañado con todos los registros INVIMAS, porque cada producto debe traer su registro INVIMA como tal. Deben indicar la marca de unidades, como dije anteriormente. El productor debe tener certificado los BPN, que son las buenas prácticas de manufactura, conforme al decreto 1686 de 2012, o su equivalente extranjero avalado por el INVIMA. El producto debe tener registro sanitario expedido por el INVIMA, no se admite homologación ni sustitución. El solicitante debe presentar una declaración juramentada que acredite que su representante legal y junta directiva no han sido responsables de contrabando, adulteración de licores ni falsificación de marca. Esta parte, anteriormente, la que estamos ahorita presentando, es allí cuando la modificación del artículo 28 de la ley 1816 de 2016, lo único que estableció fue un ajuste a través de la Corte Constitucional de sus dos primeros incisos, en el cual el ajuste de los dos primeros incisos fue única y exclusivamente establecer la libre competencia de ese mercado, de ese sector, como son los aguardientes, para el Estado colombiano. De resto, todo queda tal cual. Dentro de ello, por eso quiero referirme que es los dos primeros incisos. Sí, la libre competencia, exactamente. Y por eso quiero enfatizar mucho en el artículo 10, porque toda persona natural o jurídica que desea hacer una introducción de licor a una entidad territorial debe de cumplir a cabalidad con el artículo 10 de la ley 1816 de 2016. Ello no quiere decir que uno como entidad territorial, como algunos manejan el concepto, esté cerrando fronteras, no, porque ya la Corte Constitucional ya se pronunció, pero sí debemos de darle cabal cumplimiento a este artículo. ¿Por qué? Miren lo que estamos diciendo acá. El productor debe tener certificado las buenas prácticas de manufactura por el INVIMA. Entonces, ¿por qué? Porque es la única institución en Colombia que me está certificando que ese producto es apto para consumo humano. O si no, entonces esto se convierte, pues en realidad, en un alto riesgo para los conciudadanos colombianos, pues al consumir productos que no vengan certificados por el INVIMA. Continuemos, Walter, por favor. El Departamento del Tolima definirá las condiciones para el almacenamiento de licores nacionales y extranjeros en lugares registrados ante el mismo, conforme al decreto 2106 de 2019. Ojo, porque es que en el Departamento del Tolima nosotros venimos haciendo una muy buena práctica
que aparte de nosotros dar el permiso de introducción al departamento, también exigimos cómo lo van a almacenar para poder ser comercializado. Y entonces él debe de cumplir como primera medida que donde se almacene, pues el POT o el EOT, si están en algún municipio, lo tenga como tal identificado esa zona para que él pueda realizar ello y que su almacenamiento pues en realidad cumpla con toda la normatividad de salubridad que debe tener para poder distribuir su producto, y asimismo también nosotros conocer de antemano quién va a comercializar y a distribuir los diferentes productos como tal de introducción. No se otorgarán permisos de introducción cuando el solicitante esté inhabilitado para contratar con el Estado colombiano, el solicitante o sus administradores hayan sido condenados por delitos, el solicitante tenga deudas por participación o impuesto al consumo, que muchas veces sucede, vienen y nos piden el permiso, pero el solicitante tiene deudas con el departamento del Tolima en cuanto a participación o consumo y por ende no podemos otorgar este tipo de permisos. El solicitante esté inhabilitado por violar normas de competencia o por prácticas comerciales desleales según la ley 1816 de 2016. En el parágrafo tercero también hablábamos de la revocatoria de los permisos. ¿Cuándo se revocan los permisos? Cuando se incumpla algún requisito exigido por su otorgamiento, exista inhabilidad por prácticas restrictivas de la libre competencia, se den las causales del artículo 25 de la ley 1816 de 2016, el INVIMA detecte inconsistencias entre el contenido alcoholmétrico real y lo indicado en la etiqueta, se configura alguna causal del artículo 93 del CEPACA, que es la revocatoria directa, y haya razones de salud pública respaldadas por la Secretaría de Salud del Tolima y con el aval del Ministerio de Salud. Las rentas del monopolio, en ejercicio del monopolio rentístico, son rentas del departamento del Tolima las siguientes: la participación que se causa sobre los licores destilados que se consuman en nuestra jurisdicción, la participación que se causa sobre el alcohol potable, los derechos de explotación que se deriven del ejercicio del monopolio sobre la producción e introducción de licores. Asimismo, dentro de los derechos de explotación, la autorización para introducir licores destilados en el departamento del Tolima genera derechos de explotación equivalente al 2% de sus ventas brutas anuales como tal. Las personas tienen hasta el 31 de enero para cancelar este tipo de explotación o de derecho en el departamento del Tolima. Para la producción, el valor mínimo de los derechos de explotación en la licitación también será de aplicabilidad del 2%. Los derechos de explotación se liquidarán de manera anual a final de cada vigencia y se apagará a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Destinación de las rentas, como dije anteriormente, la normatividad establece que un 51% como mínimo del recaudo debe ser destinado tanto salud y deporte, pero también dentro del mismo establece que de ese 51%, el mínimo, el 37% como mínimo, debe ser destinado para salud. O sea que son 37 para salud como mínimo, 14 para educación, un 3% para lo que respecta a deporte, aparte del 51%, pero siempre lo primero que debemos de aplicarle es el 1% de ley 99, lo primero que tenemos que descontarle, el 10% del FOMPET, y ahí sí hacemos la liquidación del descuento del 51% tanto en salud y educación y el 3% de deporte. Los controles a la cadena de producción y distribución, tanto los importadores, introductores, productores y responsables deben entregar semestralmente a nuestra dirección de rentas del departamento del Tolima la información detallada de sus cadenas de suministro y distribución en medio magnético. Esta información también podrá ser requerida en cualquier momento por parte de nuestra dirección de rentas a través del procedimiento de fiscalización. La imposición de cargas adicionales. El departamento del Tolima no puede establecer
nuevas cargas económicas, en especie compromisos sobre actividades relacionadas con licores gravados con el impuesto al consumo o participación, salvo las aprobadas por la Ley 1816 del año 2016. Así es que damos por terminada la presentación acerca de todo lo que respecta a monopolio de licores e iniciamos la presentación sobre los alcoholes potables para el departamento del Tolima. En cuanto a los alcoholes potables, pues su fundamento constitucional y legal, tenemos el artículo 336 de nuestra Constitución Política y, cómo no, la Ley 1816 de 2016, en el cual el departamento del Tolima tiene la facultad exclusiva para explotar la producción e introducción de alcohol potable. Muchos se preguntarán, ¿eso del alcohol potable qué es? El alcohol potable es un insumo que se requiere para la producción de licores en el Estado colombiano. ¿Sí? Única y exclusivamente es para ello. Y medicinas, sí, o sea, en algunas medicinas, porque en otras utilizan el otro alcohol. El monopolio sobre alcohol potable con destino a la fabricación de licores, como dije anteriormente, y el alcohol no potable, así como el alcohol potable producido por trapiches paneleros de economía campesina o centrales de mieles vírgenes exclusivamente a partir de la caña, la panela o la miel, no será objeto de monopolio a que se refiere la presente ordenanza. En el parágrafo tercero del artículo 352, los productores e importadores deben registrar en el sistema Cianco. Este sistema Cianco es una plataforma que todos los departamentos en comunión o en alianza con la Federación Nacional de Departamentos, creo que los últimos 3 años se podría decir, creo que se ha avanzado demasiado en la tornaguía más el seguimiento del sistema, en el cual pues ya llevamos 3 años evolucionando y ello hace de que le hagamos un control como tal a todos los movimientos que se tengan de los alcoholes y licores en el Estado colombiano como tal, y esta plataforma Cianco, todos los productores y comercializadores deben de registrar sus productos cuando se van a movilizar como tal para hacer el estricto control de ellos. Aquel vehículo que no tenga este tipo de información registrada, la Policía Nacional, las autoridades competentes podrán apreender el 100% de todos estos bienes como tal. Todos los actores de la cadena, como dije anteriormente, deben registrar desde 30 días de iniciar la operación en el sistema Cianco, como dije anteriormente, este tipo de productos. Continúa, por favor. El objeto del monopolio constituye el objeto rentístico de este monopolio, la producción e introducción de alcohol potable con destino a la fabricación de licores. El departamento del Tolima ejerce el monopolio sobre la distribución y comercialización del alcohol potable que introduzca directamente la empresa de licores del departamento del Tolima. El trámite para el registro, como dijimos antes, tiene que ser antes de 30 días, en el cual los productores e importadores de todo tipo de alcohol deberán de diligenciar el formulario para el efecto que se diseñe y aportar los requisitos ante el departamento del Tolima. El sujeto activo, como siempre, el sujeto activo será el departamento del Tolima, quien tiene la potestad tributaria relacionada con la administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro de tributo. Y asimismo, el sujeto pasivo serán todas aquellas uniones temporales, personas jurídicas, tanto naturales y jurídicas, que produzcan o introduzcan alcohol potable al Tolima con destino a la fabricación de licores. El hecho generador consiste en la producción e introducción de alcohol potable al departamento del Tolima. Su base gravable es por cada litro de alcohol potable producido en nuestro departamento y allí, ¿cómo lo calculamos? Entonces, volvemos a nuestro archivo en Excel, la segunda pestaña. Entonces, la normatividad que nos establece,
Entonces, la certificación 004, ya no es la 002, sino la 004 del 12 de diciembre de 2024, establece lo siguiente. Entonces, por favor, vamos a la certificación 004, no, la 004, que es la de Minhacienda. Exacto. Entonces, ahí, se certifica. Entonces, que para efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 15 de la ley 1816, el rango de tarifas para la determinación de la participación aplicable al alcohol potable con destino a fabricación de licores por parte de las asambleas departamentales por litro de alcohol rige a partir del año 2025 y será de 174 pesos. Entonces, volvemos a nuestro archivo de Excel. Entonces, nos establece y nos dice que por cada litro de alcohol potable debemos de cobrar 174 pesos, ¿sí? Entonces nosotros traemos acá, pues un pequeño ejemplo. Supongamos que sean 10.000 litros, efectivamente, pongamos 100.000, más bien que sea más, pongámosle otro cedito ahí, que eso listo. El alcohol potable es el alcohol extraneutro en el cual tiene una pureza del 96% y supongamos que se trajeron 100.000 litros. Estos 100.000 litros multiplicados por la tarifa que certificó el Ministerio de Hacienda nos da 17.400.000 pesos como tal que debe pagar esa persona jurídica para poder producir licor acá en el departamento del Tolima. En el departamento del Tolima todos pues conocemos y sabemos que la empresa que más consume, por así decirlo, o paga sobre ello, es nuestra fábrica de licores para poder producir los diferentes productos que ella comercializa. Continuemos, Walter, por favor. La causación, la participación por el monopolio de alcoholes potables destinados a la fabricación de licores se causa así: cuando el alcohol es producido en el departamento del Tolima o se destina a publicidad, promoción, donación, comisión. Cuando el alcohol es introducido desde fuera del departamento para su distribución, venta, permuta o fines similares. Como dije anteriormente, ya hicimos el ejercicio de los 174 pesos que rige para el año 2025 y pues cada año, a final de año, el ministerio se pronuncia acerca de esta tarifa. Continúa, por favor. Listo. El plazo para el reporte de la producción, introducción, importación y las transacciones de alcohol, el reporte deberá ser presentado dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente al periodo reportado. Asimismo, en el artículo 366 tratamos la desnaturalización del alcohol, en el cual el alcohol potable que no se destine al consumo humano debe ser desnaturalizado al ser producido o al ingresar al departamento del Tolima. La desnaturalización consiste en agregar sustancia química al alcohol para hacerlo no apto para el consumo humano y como insumo para otro tipo de industria posiblemente, o si no, para que éste pueda ser destruido. Sigue. Continúa, por favor. Sigue. Ahí. La contabilidad sobre el monopolio de alcoholes potables, los productos o introductores de alcohol bajo monopolio deben llevar contabilidad adecuada y presentar la información requerida por la ordenanza, la cual debe estar disponible para ser revisada por funcionarios de la Dirección Financiera de Rentas e Ingresos del Tolima cuando sea solicitado. El régimen sancionatorio para la administración, fiscalización, cobro, devoluciones y sanciones relacionadas con el monopolio de alcoholes para licores se aplicarán las normas de esta ordenanza, el Estatuto Tributario Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo o sus modificaciones y complementarios. La destinación de los recursos, la única variación que se tiene es como siempre. Descontamos el 1% de Ley 99, el 10% de FOMPE, el 51% que va tanto para salud como deporte, como mínimo el 37% para salud y en deporte el 10%. Lo que son licores, los aguardientes es el 3% en deporte y para este es el 10%. Es la única variación que tiene. Señor presidente y todos los diputados, así pues finiquitamos la socialización acerca
de todo lo que refiere a monopolio de licores y monopolio sobre alcoholes potables, y es así que el día de hoy terminamos de socializar todo lo que respecta al primer libro del Estatuto de Rentas de nuestro departamento del Tolima, en el cual finiquita en el artículo 377 de este proyecto de ordenanza, donde se expusieron y se socializaron los diferentes aspectos como son los impuestos departamentales tanto directos e indirectos, los ingresos no tributarios, las tasas y derechos administrativos, la participación y derechos por monopolios departamentales y la participación y derechos por monopolios departamentales, y a partir de mañana ya iniciamos, o sea, acá ya hemos tocado todo lo que son como los ingresos para el departamento, por así decirlo, y a partir de mañana ya iniciamos con el libro 2, que es todo el régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental en su procedimiento tributario. Entonces, a partir de mañana ya es todo, le vamos a presentar todo lo que son los procedimientos tributarios para el departamento del Tolima, presidente. ¿Algún diputado para el uso de la palabra? Diputado Juan Guillermo Beltrán y posteriormente el diputado Carlos Reyes. Señor presidente, honorables diputados, con su venia, antes de dejar constancia de la presencia de los honorables diputados Juan Guillermo Beltrán, Brian Alfonso Escandón Castellano, Edna Carolina Mora, Julio César Morato, Mauricio Ortiz, Reyes Geraldo, Milton Fernando y Tocora Lozano Jaime Andrés. Presidente, gracias. Saludar de manera especial al secretario de Hacienda, a todo el equipo, a los compañeros, al doctor José Elber Hernández, que está en las barras. Bueno, hacer una reflexión más allá de lo que se va a cobrar, porque pues lo que se va a cobrar está en la norma, y por eso es importante, presidente, que al finalizar estas sesiones, si fuera posible, hacer el informe de la fábrica de licores va a ser muy importante. Yo sí creo que la fábrica ha venido en un proceso de recuperación que ha venido liderando la gobernadora. Cuando aquí se hizo el debate de la fábrica, lo que no se ha logrado entender, ¿cuál era la situación de la fábrica antes del fallo de la Corte? Aquí entraba Néctar, aquí entraba Antioqueño, aquí entraba Caldas, y el primer error a propósito, no entrábamos a ninguno de esos departamentos. Cuando usted puede entrar, lo pueden entrar acá y uno no puede entrar allá, estábamos en manos de Néctar y de Amarillo. O sea, un solo actor, todos sabemos que el distribuidor es el mismo para esos dos productos de dos departamentos, controlaba el mercado del Tolima. Esa ventaja competitiva que se le dio, ya la empezamos a vivir el calvario. Recuerden ustedes que cuando hicimos el debate y recién llegamos acá a la asamblea, Amarillo había vendido en su primer año, en los primeros 8 meses de introducción, 800,000 botellas. Pero le hago un paralelo para hablar del fallo de la Corte. Departamentos como el Huila nunca dejaron entrar a ningún licor. A hoy, aún a pesar del fallo de la Corte, no han dejado entrar a ninguno. Porque tiene que cumplir los requisitos y están en esos trámites. Por eso Doble Anís vende 3 millones de botellas. Vende 3 veces lo que nosotros vendemos, porque ellos están solos. Entonces, que ahora van a tener que dejar entrar, pero sí tienen una ventaja competitiva muy grande. El año pasado subieron las ventas, según la Dirección de Rentas, por venta de estampilla. El año pasado estuvimos en 1.146.000 botellas.
Y Amarillo, 1.003.000 botellas. O sea, por poquito, y nos igualan. Entonces, fíjese que el año pasado, que eso no importaba, que lo que habían hecho ahí, esa vagabundería que habían hecho, que eso no pasaba nada. Nada, no, eso va a tener un impacto. Esas malas decisiones están teniendo un impacto no en las finanzas, porque finalmente a ellos auditan la renta, cobren, recaudan y para ellos es lineal el tema, para la fábrica no. Y hoy todo el mundo anda preparándose frente a la entrada de los licores antioqueños. Ya empezó a vender en el departamento del Tolima, entró el 5 de mayo. Ya lleva 10.000 unidades vendidas. Antioqueño en el departamento ya lleva 10.000 unidades vendidas y viene con una arremetida muy dura. Imagínense que destinaron para publicidad en el departamento del Tolima, lo que queda del año, 1.400 millones de pesos. Eso es el 50% de lo que invierte la fábrica en publicidad. Y ellos aspiran de aquí a diciembre, no, destinamos esa plata para vender 300.000, 400.000 botellas. Eso habla del músculo financiero. Y como hay que ir adelante y no atrás, y por eso es importante escuchar la posición de la gerente, imagínense que los departamentos no, Antioquia y Cundinamarca están muy avanzados en una cosa. Van a empezar a sacar, lástima no tener acá una botella de aguardiente, van a empezar a sacar, para mostrarles, la botella que todos conocemos de aguardiente es de 750 mililitros. Van a empezar a sacar la misma botella, con 1 centímetro menos de estatura la botella, la van a poner de 700 porque el consumidor final no se fija en eso. Antioquia hace ese lanzamiento en 4 meses. Y Amarillo ya está en lo mismo. El enemigo hoy de nosotros es Amarillo. Todo el mundo podrá decir, ¿por qué el distribuidor en el Tolima, que es el mismo de Amarillo y Néctar? Si usted mira las cifras, Néctar vendió 300.000 unidades, Amarillo 1 millón. ¿Ve? ¿Y por qué el distribuidor le mete más a Amarillo y a Néctar? Por el margen. El margen de Antioqueño es así, el de Amarillo es así y el de Néctar es así. El margen de Amarillo en rentabilidad para el distribuidor es muy alto, más ganancia. Pero ahora, ¿qué están haciendo las grandes? Van a sacar botella de 700. Ojo para dónde va el mercado. La botella de 700 paga menos impuesto y la diferencia es sustancial. Van a vender lo mismo o más, a los departamentos les va a entrar un poco menos, pero la rentabilidad de las fábricas va a ser más alta, lo que les va a permitir meter billete en lo que se necesita, que es televisión, redes sociales, publicidad, degustación, bueno, todas esas vainas que ya todos sabemos que eso funciona. Conciertos, grandes artistas. Entonces, es muy importante. ¿Por qué era importante que no pasara lo que pasó en el último año de gobierno de Ricardo Orozco? Que fue que regalaron el mercado del departamento del Tolima. Eso no era menor, porque era la forma de prepararse. Cuando el fallo se sabía, prácticamente estaba cantado que iba a eliminarse las barreras. Claro, dicho sea de paso, para la gobernadora Adriana Magali, lo mejor sí fue el fallo, porque es que ella estaba en el peor de los mundos. Todos entraban y nosotros no podíamos ni siquiera entrar. Entonces, quería hacer esa reflexión porque lo que se viene en términos del reacomodo del mercado de licores, pues va a ser muy bravo y en algún momento el mercado del departamento del Tolima, que no es un mercado despreciable, es de casi 3 millones de botellas. Cada millón de botellas, me lo decía un experto esta semana, cada millón de botellas a un distribuidor que tenga optimizado su sistema le deja 5.000 millones de utilidad. Antioqueño tiene distribuidores que solos venden 30 millones. Entonces hagan la cuenta de lo que está en juego, pero en términos de las fábricas. ¿Por qué van a hacerlo de la jugada de las 700?
para optimizar la utilidad de las fábricas, utilidad que se utiliza de 2 vías en Antioquia, Valle, con Dinamarca, en las que son muy grandes. O le transfieren esa plata al departamento para tener más caja, los departamentos, o una parte para el departamento y otra parte para la fábrica, para modernización, para más publicidad. Eso es una reflexión y yo creo que en eso el secretario de Hacienda y la gerente van a tener que trabajar y avanzar de manera muy rápida, porque uno ve que el mercado va adelante, ellos van adelante y uno no puede ir atrás, porque en algún punto nos vamos a quedar y se van a quedar con el mercado del departamento del Tolima. Esa era mi intervención, presidente, secretario, gracias. Diputado Carlos Reyes, adelante. Señor presidente, honorables diputados, señor secretario de Hacienda, demás personas de la Secretaría de Hacienda que se encuentran aquí presentes. Yo creo que la cosa es más grave, doctor Juan Guillermo, porque usted ahí está hablando solamente de la comercialización y de la distribución, pero el fallo también habla de la producción. Y aquí en la exposición, para primer temas, en la exposición que usted nos presenta, señor secretario, no nos presenta requisitos que ya hay que ponerlos. Yo sé que en la Federación de Departamentos se están discutiendo, en ASIL se está discutiendo ya los requisitos para poder autorizar la producción, y sé que en el departamento del Tolima están pidiendo autorización para producir aguardiente y están pidiendo autorización para producir alcohol. Y no hay en el Estatuto de Rentas, en la propuesta que usted nos presenta, cuáles son los requisitos para la producción. Y eso, si no se deja ahí, estamos nosotros como diputados y ustedes como gobierno de una vez diciéndole no pueden hacerlo, prohibiendo una cosa que ya está por Corte Constitucional aprobada. Y si se aprueba la producción y si se aprueba la distribución, estamos en unas condiciones mucho más difícil de la fábrica de las que plantea el honorable diputado Juan Guillermo. Entonces, la primera cosa concreta es que debe el Estatuto de Rentas, ya el que vamos a aprobar, definir cuál es el procedimiento para aprobar la producción de aguardiente y la producción de alcohol en el departamento del Tolima. Porque no está, y si no lo hacemos, estaríamos contradiciendo las disposiciones de la Corte Constitucional en ese aspecto. En el aspecto ya de lo que tocaba mi compañero de la fábrica de licores, yo sí le quiero hacer unas aclaraciones. El tema de la fábrica es un tema de mucho tiempo atrás. En primer lugar, porque desde nunca la fábrica de licores del Tolima, ni el Tolima, ni el departamento del Tolima aprovechó el monopolio. Aquí desde que se aprobó hace mucho tiempo la comercialización de néctar, se rompió el monopolio. Desde ese momento se rompió, para favorecer a una persona, todo el mundo sabe. Desde ese momento y muchos gobernadores y muchas hicieron el tema de aprobación paulatina de ese mismo rompimiento, y durante mucho tiempo el departamento del Tolima hizo uso indebido del monopolio para prohibir la entrada de otros teniendo néctar, habiendo roto el monopolio. Pero eso es un tema, inclusive, que usted lo sabe, está demandado y ya hay fallos de primera instancia y están a puertas de dar fallos de segunda instancia que si salen, ojalá no salgan positivos, que si salen positivos tendrían mucha dificultad el departamento del Tolima. Ojalá no salgan. Pero para que no salgan los otros ya con este precedente tenemos que prepararnos en ese sentido. Yo sí creo que hoy la fábrica de licores del Tolima sí tenemos que mirarla, porque ya le aprobaron en el periodo pasado sin necesidad de aprobarla, y en otros periodos le aprobaron la competencia y tiene que competir. La renta no se nos va a disminuir, y usted lo sabe y todos lo sabemos, la renta no se nos va a disminuir porque todos los que vendan aguardiente tienen que pagarnos la platica. La que perjudicada va a ser la fábrica de licores y la utilidad o las pérdidas de la fábrica de licores del Tolima,
que si no le ponemos fundamento a eso, para ayudarle, para mejorarla y para usar una cosa que están, los que quieren producir aquí, ¿por qué quieren producir aquí? Alcohol y aguardiente, por nuestra ubicación geográfica. Porque aquí sería más fácil distribuir para todo el país. Y segundo, porque aquí también tenemos la producción de mieles y tenemos posibilidades de producción de mieles que se pueden convertir en alcohol. Y ahí y todos esos centrales de paneleras que hay en Ibagué, en el Tolima, que están funcionando a media, pero son una posibilidad de futuro muy grande para esas entidades. Entonces yo sí creo que la fábrica también tiene que mirar cómo aprovecha esas ventajas comparativas que están pensando los otros. No solamente entrar a mirar cómo hago más mensajes, publicito más, cómo si la saco de 700 o de 750, eso es importante, pero yo creo que aquí hay unas ventajas comparativas que tenemos que decirle a los señores de la fábrica de licores que la aprovechen, que dejen de estar haciendo unas cosas que no deben de hacer, que en su momento la diremos porque no es producto del debate. Aquí el producto del debate es, primero, que hay que hacer, yo estoy de acuerdo, honorable diputado, una citación a la fábrica porque nos diga cuál va a ser el plan de emergencia para salvar a la fábrica de licores, y usted nos tiene que ayudar en eso. Segundo, pero lo clave y lo concreto para este debate es que necesitamos incluir en el Estatuto de Rentas cómo vamos a aprobar la producción de aguardiente y de alcohol en el departamento del Tolima. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputado Bryan, adelante. Gracias, presidente. Secretario, va en torno también a lo expuesto por el diputado Juan Guillermo y el diputado Carlos Reyes. Dentro del análisis que hacíamos y lo complejo que es esto y sobre todo la situación para la fábrica en temas comerciales y de competencia, y que aquí sabemos la excelente labor que parte de la gobernadora en apoyo al fortalecimiento de un producto que es representativo y tradicional de nuestro departamento, y que todos estamos con el ánimo de colaborar también a la estabilidad del mismo. Pero creo que sí es importante, dentro del análisis que nosotros le hacíamos del capítulo 9 al tema de monopolios y alcoholes potables, desde el numeral 351 al 377, en lo correspondiente al artículo 345 sobre monopolios de licores, se solicita, y creo que es muy importante, secretario, por parte de la Secretaría de Hacienda, una ampliación sobre el tema de parte de la aplicabilidad del artículo 345 en sus diferentes parágrafos, porque creo que eso daría claridad y sustenta más claro la labor en todo el contexto de lo ya expuesto, y sobre todo lo expresado por la Corte Constitucional, que recientemente pues emite el fallo en el artículo 28 de la ley de 1816 del 2016, y creo que esto con base en que no se está prohibiendo la entrada de licores foráneos, solo se indica unos requisitos y es lo que se expone acá, y creo que eso de verdad tiene que quedar con más claridad dentro de lo sustentado y lo que queremos hacer en el trabajo que hoy se expone y la socialización que también de parte de la Secretaría se está haciendo. Porque sí se debe dejar claro, secretario, en esta sesión y sobre todo en esta socialización y lo que nosotros también vamos a aprobar, que por parte de la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas pues haya una claridad dentro de lo expuesto y lo que pues ya es un hecho que no podemos evitar en el departamento del Tolima, y que con cifras pues de parte también es claro y se está exponiendo, y que pues la idea nosotros también
como un producto nuestro, y nosotros como asambleístas lo que queremos es dar garantías de la estabilidad y tratar de nuestro trabajo en territorio, pues tratar de fortalecer, pero sobre todo de lo expuesto y lo que aprobemos nosotros acá, que creo que es claridad dentro de la causación y el recaudo dentro de todo lo que se quiere hacer. Creo que sí, hay que dejar una ampliación. Mira que aquí con claridad, de diferentes formas lo expone el diputado Juan Guillermo, el diputado Reyes, y creo que eso de parte de la Secretaría de Hacienda y el trabajo que estamos haciendo acá en el proceso de socialización y el proyecto que vamos a aprobar, creo que debe ser más amplio. Esa es mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputada Carolina, adelante. Buenos días para todos, honorables diputados. Gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Funcionarios del gobierno departamental. Bueno, secretario, yo acá respetuosamente sigo haciendo pues las diferentes recomendaciones frente a los ajustes que se deben de surtir en este documento. Es importante hacer mención a que lo hacemos de manera respetuosa, pero con el ánimo de construir un documento que de verdad cumpla con todo lo que está conforme a la ley y que se hagan los ajustes pertinentes, porque de eso se trata ese ejercicio de nosotros como diputados, apoyar en este proceso de socialización la construcción, el brindar un tema de retroalimentación para que también se cumpla el ejercicio de la Asamblea Departamental, y esto pues lo hacemos con este fin de que la gobernadora quede con un documento y una carta de navegación en materia de rentas del departamento ajustable a los parámetros de ley. Hay temas nuevos en este estatuto y hay uno que nos ha llamado la atención precisamente, y es el del artículo 342. En el parágrafo de este artículo se habla de tema de los cabildos indígenas y su resguardo a las tradiciones culturales y ancestrales que tienen con base en un licor destilado como es la chicha. Nosotros tenemos un tema de promover el rescate de las tradiciones culturales y ancestrales, y a ellos se les da pues una autonomía en esa producción de bebidas alcohólicas, y qué importante que lo dejemos expresado dentro del estatuto, teniendo en cuenta de que hoy tenemos una ordenanza donde se celebra y se institucionaliza el Día de la Chicha Tolimense, y pues sabemos que como esto va generando ingresos para las comunidades indígenas, pues va siendo objeto de supervisión por diferentes entidades, pero qué importante que se deje aquí que es pues para su consumo y pues para conservar todo el tema de la medicina tradicional, ya que ellos consideran esto una bebida ancestral. Hay una sugerencia, secretario, en el artículo 345, que es el de permisos de introducción, en el numeral número 8, donde dice que el productor debe contar con el certificado de buenas prácticas de manufactura que refiere el parágrafo 4 del decreto 1686 de 2012. Sugerimos respetuosamente que este sea modificado por el decreto 162 de 2021, teniendo en cuenta de que hay normatividad que se puede ajustar a este nuevo sistema. En el artículo 352, que es el que corresponde al monopolio sobre el alcohol, acá volvemos a hablar del departamentos y distrito capital. Entonces, suprimir esto, pero también vemos que hay, digamos, el alcohol potable no será destinado, el alcohol potable, yo creo que hay que hacer un ajuste en este artículo, teniendo en cuenta que hay una redundancia de información y pues obviamente se hace necesario que quede un documento más estructurado en esta parte, teniendo en cuenta de que hay una redundancia en los parágrafos y en los párrafos, valga la aclaración. En el artículo 361, secretario, hablamos de que la participación sobre alcohol potable con destino a la fabricación de licores, se habla de que este valor se incrementará a partir del 1 de enero del 2025 con la variación anual del índice de precios del consumidor. Teniendo en cuenta dos cosas: uno, pues ya estamos en mayo del 2025 y este estatuto empieza a regir en el 2026. ¿Qué sugerencia se hace? Que este párrafo se modifique y se deje sin fecha específica, sino que diga que este valor se incrementará con la variación anual del índice de precios al consumidor, dado que pues si lo colocamos al 1 de enero de 2025, pues este estatuto no rige sino hasta el otro año, y pues obviamente que debe quedar abierto teniendo en cuenta que es un documento que va a tener
un tiempo útil, pues obviamente considerable. Esos son los ajustes iniciales que queremos proponer el día de hoy, secretario, y agradezco al señor presidente por el uso de la palabra. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputado Tocora, adelante. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Pues creo yo que tenemos hoy la posibilidad con el Estatuto de Rentas de poder actualizar y sobre todo adoptar eso que hoy en día vienen determinando las Cortes frente al monopolio de la distribución en el departamento del Tolima. Solo hacer un comentario que no está al lugar y lo digo de manera muy puntual porque creo que es así en la discusión del día de hoy, pero sí, gracias a la intervención que han tenido varios compañeros el día de hoy, pues me parece que es prudente poder fortalecer un control político que muy seguramente tengamos hacia la fábrica de licores, porque hoy, listo, estamos hablando de cómo se va a armonizar, cómo se va a adoptar la nueva reglamentación y sobre todo la posibilidad de las ordenanzas que han estado sueltas en clave de las rentas del departamento del Tolima, pero específicamente hablamos de fortalecimiento en este caso de la posibilidad de la obtención de recursos para las transferencias en el deporte y la salud como lo son los de los licores. Acá hay algo clave y también toca decirle a la ciudadanía y es la ineficiencia que se ha tenido con el manejo de la fábrica de licores. O sea, no es cierto que se ha manejado de manera clara, no es cierto que se ha manejado de la mejor manera, no es cierto, hay que decirle a la gente la verdad. Acá lo que se dijo fue cuando vino la gerente y es que se pedía que menos botellas se le pudieran vender en el departamento del Tolima. Pasamos de 1.600.000 botellas y acá venían a decirnos, no, es que tienen que ser menos las que se tienen que vender en el departamento del Tolima porque tenemos problemas en la fábrica de licores. ¿Y cuáles son los problemas? Pues la falta de planeación y la falta de organización. Es que acá toca dejarlo y ya tenemos las evidencias. Es que el licor en el departamento del Tolima se distribuía en cajas de galletas y no estamos hablando de las de Navidad. Estamos hablando de que no tenían cajas de cartón. Y acá, ¿quién asume esa responsabilidad? Y la responsabilidad no es solamente que la gerente no dejó de vender algunas botellas, o no algunas, vamos a hablar de cifras puntuales. 68.646 unidades que solicitaban algunos de los comercializadores acá en el departamento del Tolima. Y entonces decimos, no, es que afecta a la fábrica de licores, no, afecta a la educación y afecta a la salud, afecta al deporte en el departamento del Tolima. Es que acá estamos viendo cuáles son las transferencias que específicamente tendrían que haber entrado esos recursos y que dejaron de entrar. Es que acá se dejó de vender el licor en el departamento del Tolima por parte de la fábrica de licores por no tener el vidrio para hacer la generación de las botellas, no teníamos las botellas. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces acá, de manera cantinflesca, entonces empezó a decir que se iba a vender hasta cerveza en la fábrica de licores del departamento del Tolima y manejaron la fábrica de licores como si fuera, no sé, la finca de ellos, sino no un negocio del departamento del Tolima. Acá hay que dejarlo claro y tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cuántas son las botellas que se regalaban en la fábrica de licores del departamento del Tolima? ¿Cómo así que de cada 5 botellas que se producían, 4 eran de venta y 1 era regalada? Acá hay que dejarlo claro y me imagino que eso lo vamos a tener en el control político. Queremos saber esa realidad puntual que tiene el departamento del Tolima y que lastimosamente los malos manejos que ha tenido históricamente la fábrica de licores. Ahorita no vengan a decir que se está salvando la fábrica de licores cuando no es cierto. Por el contrario, lo que hay una incapacidad administrativa por parte de la gerente de la fábrica de licores, acá se ha evidenciado de que hay una falta de planeación dentro de la misma y que eso ha afectado las finanzas del departamento del Tolima. Eso lo vamos a tener muy seguramente para el control político que se va a desarrollar, donde podamos entender esas realidades financieras, económicas y sobre todo también administrativas del departamento del Tolima, particularmente con la fábrica de licores y la incapacidad que se tuvo para poder solventar el licor en algunas de las fiestas en algunos de los municipios del departamento del Tolima. Hubo municipios donde, gracias a ese mismo monopolio que de tanto se habla, no pudieron, digamos, obtener el licor por parte de la fábrica de licores porque no llegó y no llegaba. Y entonces la gerente se molesta con algunos de los distribuidores, tienen tensiones con algunos de los distribuidores y ahí sí habla de que no se va a fortalecer, no se va a permitir el monopolio. ¿Y el monopolio qué es? Pues castigar finalmente al consumidor y sobre todo a la posibilidad de fortalecer las finanzas del departamento del Tolima en elementos tan estructurales como lo son en el deporte y en la salud. Así bien, yo lo que creo es que acá vamos a tener una discusión que muy seguramente vamos a desarrollar a futuro en un control político que esperamos el doctor Juan Guillermo, que es, digamos, de las personas más acuciosas en la Asamblea Departamental frente al tema y que tiene mayor claridad, lo pueda citar y muy seguramente nosotros podamos complementar con algunas de nuestras visiones frente a ese control político y a su vez pues poder fortalecer
esta discusión a fondo, porque obviamente estamos hablando y estamos dando algunos pincelazos de lo que vamos a tener más adelante en esta discusión, pero sí de fondo tiene que ver directamente con lo que hoy en día se está discutiendo en la Asamblea Departamental y la capacidad de esta socialización del capítulo 8 sobre las rentas y el monopolio de licores del Departamento del Tolima. Así bien, también contarles a todos y a todas pues que hoy termina, digamos, en ese primer momento, ese primer libro de rentas en el Departamento del Tolima, donde muy seguramente esperamos que si tienen algunas observaciones, el día lunes nos vamos a reunir como comisión. Si las ciudadanías en estos momentos tienen algunas visiones, algunas posibilidades, algunas perspectivas de lo que se ha discutido hasta el momento, pues también estamos en clave de poder recibir toda esta información. También lo digo de manera muy autocrítica y también crítica obviamente hacia la ciudadanía. Acá no solamente nos eligieron para poder estar acá sentados, sino también para que ustedes también asuman una responsabilidad. La responsabilidad no está marcar papeles en una caja y decir que allá tenemos diputados para que decidan por nosotros, sino que también ayúdenos en la discusión. Si tienen algunas visiones, algún punto de vista, pues háganoslas llegar, porque también es muy fácil en esos momentos criticar a todo el mundo y decir que no hacemos absolutamente nada, y la gente que cree que eso es solamente marcar papeles y decir, bueno, ahí los dejamos para que ustedes defiendan o para que ustedes hagan la discusión, también los llamamos para que asumamos una responsabilidad desde el escenario de lo democrático, y la democracia no solamente se reduce a cuando tocan la campana a las 4 de la tarde y se acaban las elecciones, eso también hace parte del ejercicio. Así que si la gente en estos momentos tiene alguna visión, alguna propuesta o alguna denuncia que quieran hacer frente a lo que se está discutiendo en estos momentos, pues bien recibida estará, no solamente por esta curul, muy seguramente por toda la asamblea, por todo este espacio, y pues esperamos que puedan llegar a hagan llegar las observaciones, porque de lo contrario también tendríamos un cortocircuito frente al ejercicio que estamos desarrollando acá, donde se cree que solamente hay una dirección, y lo que nosotros también creemos es que tenemos la posibilidad de seguir alimentando las visiones que muy seguramente tengamos acá 15 personas, pero que pueden llegar a ser alimentadas por el más de 1.400.000 habitantes que tiene el Departamento del Tolima. No siendo más, es solamente ese tipo de elementos, es decir, obviamente que hoy terminamos un capítulo importante dentro de esta posibilidad del libro de rentas en el Departamento del Tolima, frente a la ordenanza que nos ha puesto hoy en día a discutir la gobernadora en el marco de las sesiones extraordinarias. El monopolio de licores, que es ese capítulo 8 donde hace parte, es fundamental para poder entender las rentas que le llegan al Departamento del Tolima y sobre todo cómo se invierte en el deporte y la salud en el departamento. Y pues, como lo decíamos previamente a la discusión que han dado los demás diputados, es muy seguramente discutir, hablar y profundizar sobre el manejo y la pésima administración que ha tenido la fábrica de licores del Departamento del Tolima, relacionado con la planeación del Departamento del Tolima. Hoy esta ordenanza también busca adoptar lo que han determinado las altas cortes frente al tema de los monopolios de licores en el Departamento del Tolima, y por qué no también entrever quiénes son los que han manejado estos monopolios en el Departamento del Tolima y cómo se han abierto las compuertas de nuestro departamento de manera de una sola dirección, lastimosamente unilateral, donde no hemos tenido también la capacidad de entrar a otros departamentos, porque muy seguramente acá se manejaron otra serie de negocios y de prebendas, lo decimos de manera muy puntual, donde se favorecieron algunos y donde lastimosamente pues ponen en riesgo la fábrica del Departamento del Tolima solamente por un negocio de unos pocos. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Entendiendo, diputados, que la proposición para poder realizar el debate a la fábrica de licores, entendiendo la situación de apertura de fronteras a través del fallo de la Corte, nosotros la hicimos como asamblea, la aprobamos en nombre del diputado Juan Guillermo Beltrán en la sesión ordinaria anterior, y es un debate que se va a dar el día 10 de junio, ya tiene fecha para ese día, y en donde se va a analizar precisamente cuál es el plan de acción para poder sortear esta situación por parte de la fábrica de licores, entendiendo que no solamente van a entrar licores o ya ha entrado, por ejemplo, el aguardiente antioqueño, sino que también hay que prepararse ante un mercado competitivo y cómo vamos a salir también a vender el aguardiente a otros territorios. En ese sentido vamos a preparar el debate para ese día 10 de junio y entender también cuál es ese plan de mercadeo, diputado Juan Guillermo, especialmente para junio, que es la fecha que especialmente escogió el aguardiente antioqueño para entrar, y seguramente será una competencia muy fuerte ahora en las fiestas, tanto el antioqueño como el aguardiente amarillo. Debate 10 de junio. Otro diputado para el uso de la palabra. Si no hay más intervenciones, le damos la palabra al secretario Guillermo Vallejo y la metodología utilizada para poder recopilar toda la información e ir haciendo los ajustes respectivos a la ponencia, al trabajo que sé que también se va a realizar desde la comisión, que ya es autonomía
del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Felipe Ferro, para poder ir construyendo esa ponencia con miras al primer debate en comisión. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidente. Como siempre, pues nuestra metodología a través de este medio como es el Facebook, recopilamos todas y cada una de las observaciones con todo el equipo que tengo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, de la Dirección de Rentas. Vamos a darle todas y cada una de las respuestas a las observaciones y los posibles ajustes que se tengan que elaborar allí en nuestro Estatuto de Rentas. Asimismo, como usted lo acaba de decir, el presidente de la Comisión de Hacienda, el doctor Felipe Ferro, ya quedamos de que el próximo lunes, 19 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, nos vamos a reunir en el despacho de la Secretaría de Hacienda a verificar a toda la comisión, sí, qué pena, con toda la comisión, donde vamos a exponer cuáles fueron todas y cada una de las observaciones y cuáles son los posibles ajustes, y que entre la comisión y el equipo de trabajo de la Hacienda pues salgamos en consenso de todas y cada una de las observaciones. Asimismo, creo que es muy importante también informarle a la comunidad tolimense y a todos los que nos están siguiendo, es que la ley 1816, desde que nosotros llegamos el 1 de enero del año 2024 con nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, lo primero que hicimos fue analizar ello. Y una de las conclusiones que nosotros teníamos el año pasado, a principio de año, fue lo que ocurrió con la Corte Constitucional. Casualmente se dio ese pronunciamiento, no sabíamos que iba a ser tan inmediato, en realidad, pero es que la ley era muy clara. En el artículo 28, ella prácticamente establecía que eran prácticamente 6 años, o nosotros lo tomamos así, o sea, nos mandó como ese mensaje, la ley nos decía, venga, entes territoriales, prepárense porque en 6 años, como mínimo, vamos a abrir el mercado, ¿sí? De 2016 al 2024, pues pasaron casi 8 años y pues ya la Corte se pronunció ante ello y falta pues la publicidad y todo eso para que ya quede legal el pronunciamiento sobre ello y algunos departamentos puedan acogerse como tal. Me parece muy pertinente, presidente y todos los diputados, la invitación que se le haga a nuestra gerente, la doctora Victoria Castillo, referente a la fábrica de licores del Tolima, porque mire, yo creo que las posiciones que hemos tenido desde el año anterior, como tolimenses desgraciadamente, no pensamos tanto en positivo. En realidad creo que los escenarios que casi la comunidad en general manejaba eran muy negativos, inclusive que nos íbamos, mejor dicho, a desaparecer. Y gracias, en realidad, yo creo que a cada quien hay que darle lo que se merece, y es tanto a nuestra gobernadora, a la doctora Adriana Magali Matiz, que todos saben que cogió a la fábrica de licores del Tolima y a esa marca como es el Taparroja, y a la Victoria, y cogieron ello, y ahí vamos trabajando. Se suponía que íbamos a vender 600.000, 700.000 botellas, que inclusive un estudio que hizo una universidad acá de la región nos indicó ello, y miren, ahí vamos. Que va a entrar Antioqueño, que va a entrar Valle, que van a entrar un sinnúmero ahorita que se abrió el mercado, pues sí, eso es el mercado capitalista, y muchas veces, como economista que soy, yo creo que eso o nos fortalece o nos dejamos llevar y nos quebramos. Entonces yo creo que también hay que aprovecharlo y verlo desde el punto de vista que puede ser una oportunidad que tengamos de mercado. La doctora Victoria, tengo entendido que ya ha avanzado en solicitar esos permisos de introducción en diferentes entidades, en el cual pues el día que ella asista acá a este escenario, como es la asamblea, pues explicará y dará todas las explicaciones pertinentes de qué ha hecho la fábrica, cómo ha avanzado y cuál es la estrategia que ella tiene, tanto de mercadeo, comercialización y, cómo no, todo lo que tiene que ver con la modernización de la misma fábrica, que han sido decisiones que ha tomado la alta gerencia de la fábrica. Entonces, creo muy pertinente, presidente, que se le realice la citación o la invitación a la señora gerente, pues para que ella le pueda informar a todos los tolimenses acerca de cómo se ha avanzado en el comportamiento de la fábrica de licores. Y como dije anteriormente, entonces el próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde, nos reuniremos con toda la Comisión de Hacienda de la Asamblea en la Secretaría de Hacienda para revisar todos y cada uno de las observaciones
como tal que han hecho los honorables diputados, presidente. Muy amable. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, cuarto, proposiciones y varios. Tenemos una proposición del diputado, dos proposiciones, señor presidente, de la honorable diputada Julia Esperanza Porras y del honorable diputado Abel Ordalora. ¿Varios o proposición? Proposición del diputado Abel. Diputado Abel, adelante con la proposición. Gracias, presidente. Un saludo especial al secretario de Hacienda, al doctor Vallejo, a todo el equipo de trabajo que lo acompaña, los diputados que están presentes y a todas las barras que están presentes en el día de hoy. Esto basado que al día de hoy, presidente, pues ya culminamos el primer libro del estudio del reglamento de este estatuto de rentas y que ya pues han transcurrido unos artículos y basado en que uno mantiene pues todos los días revisando y estudiando este estatuto, pues me permito presentar una proposición para que el secretario de la Asamblea lo lea con relación a los artículos 85, 86 y 88 de ese proyecto que se socializó y que creo que es importante porque conociendo que la Lotería del Tolima es una entidad emblemática de nuestro departamento, sírvase, secretario, leer el documento que le radiqué, secretario. Sí, señor presidente. Doctor Johnny Eduardo Molina Colecha, presidente de Asamblea Departamental. Señores diputados de Asamblea Departamental del Tolima, asunto, presentación, proposición, consideración de modificación de los artículos 85, 86 y 88 del proyecto de ordenanza número 008 del 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones por parte del secretario de Hacienda Departamental, honorables diputados del Departamento del Tolima. En la calidad que me asiste como diputado del Departamento del Tolima, me permito presentar la presente proposición, la cual tiene por objeto que se lleve a cabo por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental la modificación de los artículos 85, 86 y 88 del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, que actualmente cursa para estudio y aprobación por parte de la Asamblea Departamental, con el fin de que se expongan temas relacionados que impedirían su aplicación, los cuales son: primero, la señora gobernadora del Tolima, a través de la Secretaría de Hacienda Departamental, radicar un proyecto de ordenanza 08 de 2025 para el estudio y posterior aprobación de la Asamblea del Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Segundo, que escuchada la socialización, revisando y estudiando los artículos 85, 86 y 88 del citado proyecto de ordenanza, la cual establece en artículo 85 liquidación, pago y recaudo del impuesto de conformidad con lo preceptuado por el artículo 48 de la ley 643 del 2001, el impuesto de loterías foráneas se liquidará tomando como base el valor nominal estableciendo la diferencia entre los billetes sellados o troqueados y los devueltos por no haber sido vendidos. El monto del impuesto será del 10% del valor nominal de cada billete vendido. El impuesto será cancelado por el agente o distribuidor directamente a la Lotería del Tolima y este valor será abonado en cuenta por la Lotería de origen previa presentación del correspondiente comprobante de pago. Parágrafo. Será valor nominal del billete para los efectos fiscales, presupuestales y contables previstos por la ley el que fije la respectiva lotería, teniendo en cuenta los costos administrativos y operacionales de la entidad, el margen previsto de utilidades y el monto de las transferencias destinadas a la asistencia pública. El valor nominal en ningún caso podrá ser inferior al 75% del precio de venta del público. Artículo 86, destinación de los recursos. Producto del impuesto se destinarán exclusivamente al servicio de salud del departamento, es así como los operadores directos del juego de lotería tradicional, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, deberán liquidar, declarar y pagar
ante la Secretaría de Hacienda del Tolima el 10% del valor nominal de los billetes enajenados del mes anterior, detallando en los respectivos formularios. Artículo 88, cesión a la Lotería del Tolima, recaudo, administración, control, aplicación y vigilancia de los impuestos de que tratan los capítulos séptimo, octavo y noveno del presente título, así como la aplicación de las sanciones por violación a normas superiores o desconocimiento del presente estatuto, corresponden a la Lotería del Tolima en calidad de cesionario, tal como lo dispone el artículo 48 de la Ley 643 de 2001 y el decreto reglamentario 4643 de 2005. Ante lo establecido en esos articulados, como diputado del Departamento de Tolima, me generan preocupaciones para su respectiva aplicación, atendiendo las siguientes consideraciones. Primero, la Lotería del Tolima no cumpliría con las funciones de una empresa que deba fiscalizar impuestos que ingresen al gobierno departamental. Según el artículo 48 de la Ley 643 de 2001, las loterías foráneas deben declarar estos impuestos ante las entidades gubernamentales, no ante empresas. La Lotería del Tolima opera como una empresa y no debería asumir funciones de fiscalización. Se estaría generando conflictos de competencia legal con la Superintendencia de Industria y Comercio. La ordenanza busca que la Lotería del Tolima colabore en la fiscalización de los impuestos del 10% provenientes de loterías foráneas. Sin embargo, estos impuestos ingresan directamente a la Secretaría de Salud. Por último, no es posible llevar a cabo la fiscalización de las ventas de otras loterías. Se estaría en disputa legal ante la Super, ya que no sería coherente saber de las ventas en el departamento de la competencia de otras loterías. Atendiendo lo expuesto anteriormente, solicito que se requiera a la Secretaría de Hacienda Departamental con el fin de que se modifiquen los artículos citados en la presente proposición, con el fin de evitar incurrir en una contrariedad con la ley y en contra de la competencia que le asiste a la empresa de la Lotería del Tolima. Por otro lado, solicito se lleve a cabo mesa de trabajo entre la Secretaría de Hacienda y la Lotería del Tolima con el fin de que se socialicen los artículos aquí expuestos y logren socializar aspectos de fondo del articulado objeto de discusión. Le agradezco la atención prestada. Cordialmente, Abel Otálora Arias. Bueno, hay una proposición del diputado Abel Otálora en relación a poder cambiar unos artículos. Recordemos que uno los cambia en los debates, llamémoslo así, ¿cierto? Donde puede hacer modificaciones, pero la proposición termina con una mesa de trabajo, que es lo que solicita el diputado Abel, para que se considere los posibles cambios. Yo le solicito como presidente de la Asamblea a los diputados ponentes que pertenecen a la Comisión de Presupuesto, que es el diputado Ferro, que es el diputado Juan Guillermo y el diputado Esteban Duarte, para que por favor, y el diputado Morato, para que por favor analicen esta propuesta que hace el diputado Abel Otálora sobre los posibles cambios y como van a realizar mesas de trabajo, la consideren ahí, diputado Abel. Entonces vamos a aprobar la proposición, honorables diputados, en esta plenaria, entendiendo que lo que se va a realizar es una mesa de trabajo para analizar los posibles cambios a estos artículos. Secretario, voto nominal para la proposición. Sí, señor presidente, honorables diputados, votación nominal para la aprobación de la proposición recientemente leída. Beltrán Amortegui, Juan Guillermo. Duarte Mesa, Yesid, Esteban. Positivo. Escandón, Castellano, Brian Alfonso. Mi voto es positivo, dejando claro que pues las modificaciones como tal que requiere el diputado se harían cuando ya haya informe de ponencia y en comisión, que es lo adecuado, y por ahora se expresa es la mesa de trabajo que la discutirían con la comisión. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Molina Correcha, Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González, Edna Carolina. Positivo. Morato Ortiz, Julio César. Positivo. Ortiz, Monroy, Mauricio. Presidente, positivo en el sentido de que se está aprobando en la mesa, no las modificaciones. Así es. Muchas gracias. Otálora Arias Abel.
Presidente, positivo basado en eso, en que aquí se está solicitando es solamente porque como esto es iniciativa del gobierno, pues ahí en la mesa pues estudie esta posibilidad y revisen que no contrariemos la ley. Gracias, presidente. Porras Barrero, Julie Esperanza. Yo voto positivo, pero dejo claro y sustentado sobre el discurso del presidente de esta asamblea, que solo será una mesa de trabajo, más no la modificación de los artículos. Muchas gracias. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Positivo. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Señor presidente, positivos para que se presente en la respectiva comisión de presupuesto en el momento de discusión de las modificaciones. Muchas gracias, señor presidente. Sánchez, Estefany Lucía. Positivo. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Positivo para la mesa de trabajo, donde estará integrada por 4 de los 5 miembros de la comisión. Sí, tiene Urrea 4 Maya, ponentes. Harold Fernando. Tiene 4 ponentes. No, quien designa los ponentes es el presidente de la comisión. Adelante, secretario. Urrea Maya, Harold Fernando. Positivo para la mesa de trabajo. Señor presidente, 13 votos positivos para la La aprobación. proposición fue aprobado para realizar la mesa de trabajo de acuerdo a las consideraciones realizadas sobre varios artículos del diputado Abel Otalora. Terminamos proposición y hay varios. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero es que quiero, señor secretario, radicarle 2 oficios, ya que teniendo en cuenta, hoy terminamos el libro sustancial del Estatuto de Rentas e iniciamos nuestro segundo libro en el tema procesal. Como hemos terminado la parte sustancial, quiero radicarle de esto 3 oficios, el cual hago mis observaciones para ser tenidas en cuenta en comisión sobre las estampillas y sobre todo el tema que viene con adulto mayor en temas de estampilla de bienestar. Hago unas observaciones frente a lo del Museo del Arte, la Academia Histórica del porcentaje y también unas pequeñas anotaciones sobre el estampilla pro adulto mayor, pro electrificación, pro hospitales universitarios, contrato de asesoría y pro desarrollo y hospitales otra vez universitarios. En las siguientes también hago unas observaciones para que sean tenidas en cuenta. Algunas son observaciones ortográficas y otras son observaciones de contenido, trasladándome al primer estatuto de rentas que cuando compilaron al segundo hubo unos errores de ortografía y otros que tendrían que ser como unas observaciones de contenido. El artículo 25 que habla sobre las tarifas de vehículos en temas de eléctricos, que también creo que quedó un vacío con el tema de híbridos, que tenemos unas estadísticas claras sobre cuántos carros híbridos tenemos. Y también la tarifa aplicable a estos vehículos. Entonces también en ese artículo, en el parágrafo 4 de ese artículo 25, en el artículo 22, en el artículo 32, en el parágrafo 3, cuando habla sobre las autoridades de tránsito, entonces ahí también tengo unas observaciones en el artículo 72, parágrafo 3, ahí en el parágrafo, sobre la aproximación al múltiplo de 1000 más cercano. Entonces, para que revise la liquidación de ese impuesto de registro. En el artículo 88, la cesión de la Lotería del Tolima, también hago una apreciación en el artículo 105 y en el artículo 236 sobre la contribución especial en los parágrafos 2 y 5 del anterior y el actual, sobre el recaudo de los convenios de orden nacional. Entonces, ahí están mis observaciones y que las he radicado hoy ante la Secretaría de la Asamblea para que usted pueda tenerlas en cuenta y los de la comisión también puedan establecer un debate sobre estos artículos.
ya independiente de este tema del Estatuto de Rentas y de acuerdo a una publicación que emitieron ayer, 16 de mayo, en el portal Ecos del Conveima, frente al Fondo Ganadero del Tolima, sigue una deuda por 13.000 millones de pesos. Cuando su merced hizo la exposición aquí, secretario, la cifra no me coincide con la nota periodística sobre el impuesto de degüello. Entonces, usted sabe que esa es nuestra competencia como asambleístas en el ejercicio del debate del control político. Quisiera dejarle radicado también un cuestionario y ese sí lo voy a leer detalladamente. Primero, que se discriminen los valores de los dineros adeudados por el valor aproximado, tomando en cuenta la noticia de Ecos del Conveima de 13.000 millones, detallando capital e interés. Aunque el periodo gravable del impuesto es de carácter mensual, se solicita que la información sea presentada de manera consolidada por año gravable. Asimismo, se requiere que los valores adeudados se discriminen según 3 momentos: antes del inicio del proceso de reorganización, durante dicho proceso y durante el proceso de liquidación. Segundo, teniendo en cuenta que la Gobernación del Tolima participó en calidad de accionista dentro del proceso de reorganización empresarial decretado por la Superintendencia de Sociedades mediante el auto 2019-01-325428 del 5 de septiembre del 2019. La Gobernación del Tolima se hizo parte en calidad también de acreedor durante el proceso de reorganización decretado por la Superintendencia de Sociedades mediante el auto 2019-01-325428 del 5 de septiembre del 2019. La Gobernación del Tolima ha participado o ha sido consultado en calidad de accionista dentro del proceso de liquidación judicial decretado por la Superintendencia de Sociedad mediante auto del 2021 del 01-55-76-67 del 14 de septiembre del 2021. La Gobernación del Tolima se hizo parte en calidad de acreedor del proceso de liquidación judicial decretado por la Superintendencia de Sociedades mediante el auto 2021-01-55-57 del 14 de septiembre del 2021. Se solicita informar si se llevaron a cabo reuniones, encuentros o mesas de trabajo con el liquidador con el fin de acordar el pago de los valores causados por concepto del impuesto de degüello, lo anterior teniendo en cuenta que mediante el auto 400.001 del 2025 del 31 de enero del 2022, la Superintendencia de Sociedades autorizó la continuación de la ejecución del objeto social del Fondo Ganadero, bajo el argumento de que a pesar de encontrarse en proceso de liquidación judicial, era preferible mantener sus operaciones para maximizar el valor de sus activos y mitigar el impacto sanitario que se podría generar en el departamento. Séptimo, en relación con las obligaciones pendientes por concepto del impuesto al degüello, se solicita informar cuál es la posición del gobierno departamental dentro del proceso de graduación y calificación de créditos, el cual al parecer ya fue realizado. Se solicita informar en qué estado se encuentra actualmente el proceso y cuál es el plan de acción que ha adoptado el gobierno departamental respecto a los valores adeudados por concepto del impuesto de degüello. Cabe recordar que el departamento del Tolima ostenta en calidad de accionista clase A del Fondo Ganadero del Tolima SAS, teniendo una participación entre las entidades de derecho público. El departamento ocupa el segundo lugar en participación accionaria, siendo superado únicamente por el de la Nación, Ministerio de Agricultura, que ostenta la participación mayoritaria con el 18.94. Solo quiero dejar una frase a consideración de los tolimenses. Se supone que el gobierno departamental
vela fundamentalmente por los intereses de los tolimenses. ¿A qué gobierno departamental le interesaba dejar de cobrar y omitir el cobro de manera eficaz? ¿Será que había en ese momento algún interés personal o compromiso con alguien para dejar de cobrar la deuda que tenía el Fondo de Ganaderos del Tolima a esa fecha? Por eso sí es cierto, aquí la negligencia de fiscalización fue omisión del gobierno departamental. Es más, si el agente retenedor omite, y lo dice el artículo 402, pagar esto es un delito de prisión de entre 48 meses y 108 meses más de multa, que sería el doble de lo consignado. Por eso hay que ponerle el ojo a esos gobiernos anteriores que dejaron de recaudar la plata de los tolimenses. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor secretario. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, honorables diputados, primero aclarar que todas estas proposiciones, los documentos radicados ya fueron enviados al doctor Guillermo Vallejo, así como a la Comisión de Hacienda de Presupuesto, a todos los diputados para que estudien todas las proposiciones. Señor presidente, honorables diputados, agotado el orden del día. Secretario, radicarlos oficialmente para que quede la trazabilidad de cada uno de los oficios y de las peticiones de cada uno de los diputados. Siendo las 9:25 de la mañana, damos por terminado la sesión extraordinaria del día de hoy. Gracias, diputados, que tengan buen día y nos vemos mañana, 7 de la noche, para comenzar 7:45. Gracias.